Doctor, no se olvide de prender su micrófono. Vuelva a la sesión, a Google. Y ahí abajito, dele a ocultar. Ajá, abajito dice dejar de compartir y ocultar. Ajá, dele a ocultar simplemente. Ajá. Y ahí le sale un micrófono en el medio. Enciéndalo y ya lo vamos a poder escuchar. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Nuevamente, buenas tardes. Soy el doctor Sumaeta de Gastroenterología del Hospital Rebagliati. ¿Estamos bien, Kelly? ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perdón. Entonces, vamos a ocuparnos esta tarde de lo que significa hepatitis viral. Todo lo que significa hepatitis viral, ¿no? Vamos a ver todo lo que significa evolución, qué clases de hepatitis hay, consecuencias, y podemos llegar hasta el tratamiento en algunas de ellas. Estas son las más frecuentes que nosotros podemos ver a todo nivel, tanto a este nivel de nuestros países que no son desarrollados y los países que sí lo son. ¿Ok? Bien, avanzamos. Esto es una situación que probablemente conocen mucho, solamente en este caso vamos a hacer una revisión. ¿Ya? En general, el término hepatitis significa una inflamación crónica o aguda del hígado, ¿no? Tenemos una variable, ¿no?, de etiologías que pueden dar y significar una hepatitis. Los ejemplos básicamente son la hepatitis viral, la hepatitis tóxica, la hepatitis autoinmune o la que está derivada de la costumbre de alcohol, que va a dirigirse a ser como un punto de referencia para los pacientes que tienen esteatosis. La respuesta bioquímica básicamente es un incremento de las transaminasas. Lógicamente va a estar acompañada de una alteración de todo el perfil bioquímico, pero el denominador común va a ser el incremento de las transaminasas. Estas pueden catalogarse en agudas o crónicas. ¿Ok? Bien. Hay varios tipos de hepatitis virales que han constituido básicamente casi un abecedario, ¿no? Tenemos desde la hepatitis A hasta la hepatitis E. Todas van a compartir prácticamente los síntomas cuando son sintomáticas. Pero algunos también se caracterizan por tener mayor predominancia la fase asintomática. Alguna de ellas podemos adelantar que la hepatitis D necesita que tenga la hepatitis B, si no, no puede parecer. Otras comparten el hecho de tener, digamos, una misma forma de infección. Y creo que en la siguiente vamos a poder ver esta situación. ¿No? Aquí tenemos las hepatitis A, B, C, D y E, ¿no? Y aquí tenemos la forma, aquí cómo se denominan, ¿no? Hepatitis A, el virus de la hepatitis A, que es un virus RNA, picornavirus. ¿Cómo se disemina? Por vía enteral del agua o alimentos contaminados. Sigue el virus de la hepatitis B, ¿no? El virus de la hepatitis B es un virus el virus ADN, ¿no? El otro es RNA, este es ADN o DNA, como quieran, que es un hepanavirus. Este hepanavirus
se disemina por vía parenteral y tiene que ver con sangre, semen, sudor y algunos otros líquidos orgánicos. El virus C comparte la misma vía parenteral de diseminación y es un virus RNA de la familia de los flavovirus. El virus D tiene también una vía parenteral, sangre y fluidos corporales, como ustedes pueden ver acá. Estos tres últimos comparten la misma vía de infección. Este también es un virus RNA, es el virus de la hepatitis D, y es necesaria la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B activa. Si no, esto no se va a poder producir. La hepatitis E comparte la forma de infección con la A. El cuadro clínico es muy similar. Es un virus RNA, se dice virus de la hepatitis E, y es un calciviridae. En cuanto a cómo se presentan estos virus. Forma aguda, hepatitis aguda, que puede llegar a ser fulminante. O una hepatitis subclínica, que puede ir a una hepatitis crónica, ¿no? Esta hepatitis subclínica es en la que algunos pacientes le pueden manifestar, pero yo no he tenido hepatitis y en este momento usted me dice que tiene una hepatitis crónica. Entonces, tenemos que explicar que estos pacientes han tenido eso, lo han hecho pasar como cualquier virus, como una gripe, y se ha pasado simplemente en forma asintomática. Los mecanismos de respuesta, ¿no? Puede ser inmune en algunos casos como respuesta para el virus. Puede morirse simplemente la célula y producir necrosis celular. Como hemos dicho acá, la reacción inmune es lo mismo. Y puede volverse persistente, ¿no? Que lleva a la cronicidad. Si se queda el virus en la célula hepática, o si se queda, en este caso, en el hígado, en el órgano, va a seguir dañando el hígado, ¿no? La inflamación va a persistir, se va a necrosar la célula, esta célula no se va a poder reparar y en su momento va a seguir todo el proceso que se denomina fibrogénesis, que es en vez de nacer una nueva célula, en ese sitio va a ser una cicatriz. El acúmulo de todas estas cicatrices y fibrosis va a constituir en algún momento cirrosis, y la cirrosis va a tener complicaciones, que ya es tema de otro curso. ¿Cómo le dominamos? Como decíamos antes, puede ser una situación aguda o puede ser una situación que ya quedó y es crónica. Cuando es viral aguda, se dice que es la etapa posterior a una infección por cualquiera de los virus de la hepatitis, ¿no? Tiene un periodo de incubación, y ese periodo de incubación, ¿no? Que puede ser diferente en cada uno de ellos, pero al final termina siempre en una fase sintomática. Vuelvo a repetir, en algunos sí y en otros no. La hepatitis viral crónica es haber tenido todo el cuadro clínico o no haberlo tenido, pero ha tenido la infección, y esa infección se ha quedado en el paciente y puede conducir, como le decíamos antes, a ser la causa principal de la cirrosis. Vamos a detallar muy brevemente
cada hepatitis. El virus A es un virus pequeño, 27 nanómetros. Se dirige generalmente al hígado. Su transmisión es fecal-oral por alimentos contaminados que resisten al ácido gástrico. Puede permanecer vivo en agua fresca o salada. Mayor prevalencia en áreas endémicas. Síntomas prodrómicos, fiebre, malestar general e ictericia. Cuando se presenta esto. Detección de la fase aguda, tener el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A de tipo inmunoglobulina M. En adelante, cualquier cosa que tenga M, IgM, es una situación que ya pasó. No es una etapa aguda. ¿Ok? Perdón, es al revés, me estoy equivocando. IgM es fase aguda, por la IgG es la fase crónica. O sea, cuando nosotros necesitamos hacer un diagnóstico de un niño que tenga signos de hepatitis viral A, nosotros le vamos a pedir un anticuerpo contra el virus A, pero de tipo IgM. La resolución se hace en pocas semanas y puede durar hasta 3 meses sin cronicidad. Una insuficiencia hepática aguda es rara, pero se presenta, sobre todo, si esto se trata de un paciente que no ha tenido hepatitis B, hepatitis A en la infancia y lo contrae cuando es adulto. Mientras más edad tenga el paciente, la enfermedad pudiera ser más grave, ¿no? Y poder llegar a la insuficiencia hepática. Este virus no produce un daño por sí mismo. El daño hepático se produce básicamente por una reacción del sistema inmune celular, tanto de las células CD8 o las células T citotóxicas. Existen grupos de riesgo, ¿no? Donde hay mayor cantidad de gente junta, en los asilos, en las cárceles, también en los viajeros internacionales, porque en algunos países del mundo, ¿no? No han tenido el problema del virus, ¿no? Y no se han vacunado tampoco. Entonces, también esto es muy frecuente en digamos, en los clanes de drogadictos, ¿no? O en las personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombres. ¿Cuál es la clínica? En los niños cursan generalmente asintomáticos y los síntomas incrementan con la edad y las coinfecciones. Aquí también es otro punto importante. Uno puede tener un virus B crónicamente y si nosotros le agregamos el virus A, la enfermedad va a ser más severa. El periodo de incubación es 2 a 6 semanas. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente de soporte, ¿no? Pero ya vino la inmunización desde el 2006. Todos los niños mayores de 1 año y viajeros en zona de riesgo deben aplicarse esta vacuna, ¿no? Como diagnóstico diferencial, la hepatitis E, el virus de la hepatitis C. ¿Cuál es el reservorio? El único reservorio es otro paciente que ha tenido el hepatitis A. Tiene varias fases esta hepatitis viral aguda. Fase prodrómica que dura unas 2 semanas. El examen físico no da hepatomegalia, sintomatológicamente se caracteriza por dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, malestar general, hiporexia, náusea, vómito. Luego de esto pasa a la fase ictérica, que se produce luego de las 2 semanas, caracterizada por ya la fase ictericia, coluria, hipocolia, a veces prurito, dependiendo del compromiso inflamatorio.
Y después viene ya la resolución de los síntomas de toda la fase esta sintomática. Complicaciones potenciales, que sea muy intenso la ictericia, con lo cual se llama colestasis, que puede haber reincidencia de hepatitis, no cronicidad, sino reincidencia, y también puede desencadenar un problema autoinmune. Existen pruebas confirmatorias de la enfermedad. Como le decíamos nosotros, el anticuerpo contra el virus A de tipo IgM significa infección aguda. Se eleva al inicio de los síntomas y su pico más alto es a las 4 semanas. Se puede encontrar hasta 6 meses después de la infección. El anticuerpo del virus A, IgG, significa que la infección ya pasó. El virus RNA, que es un virus de la hepatitis A, puede ser detectado por PCR en las deposiciones y en las muestras de suero. Ahora ya no se hace mucho tiempo, pero cuando se hace necesaria la biopsia hepática, nos va a demostrar que hay una inflamación periportal, hepatocitos hinchados, degeneración balonante, necrosis en puente y cuerpos de Councilman, que es una apoptosis de los hepatocitos. El pronóstico es muy bueno, la mortalidad es mínima, los pacientes, muy pocos, llegan a la insuficiencia hepática aguda y no existen portadores crónicos, porque la enfermedad no es crónica. En el laboratorio se caracteriza por incremento de las transaminasas, por el incremento de las bilirrubinas, por un incremento también de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamin transpeptidasa, ¿no? La cual generalmente ya desde ahí también podemos compartirla con todo lo que significa colestasis, ¿no? La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil son indicadores de que algo está pasando en la vía biliar. Porque en el hígado hay dos grandes grupos, ¿no? Las células que son del parénquima y los canales, entre ellos, la vía biliares, ¿no? Hay una linfocitosis atípica, que es lo que se presenta generalmente en las partes de los virus, en el hemograma, y lógicamente tenemos una bioquímica con bilirrubinas y urobilinógeno alto. La prevención o profilaxis, ¿no? Puede ser pre-exposición o post-exposición. La prevención primaria, lógicamente, es el lavado de manos, tener una cuidadosa alimentación, no tomar agua que pudiera estar contaminada, que se llama agua segura. La inmunización activa de rutina en todos los niños en más de un año es la primera dosis de la vacuna, seguida por una dosis de refuerzo a los 6 meses. También se recomienda para ciertos grupos de alto riesgo que no han sido inmunizados en el pasado, que pueden ser pasajeros que vienen de la ciudad donde es endémica, hombres que tienen sexo con hombres o pacientes con una enfermedad hepática crónica. Por ejemplo, ya desde hace algún tiempo, por lo menos en nuestro hospital, a todos los que tienen una hepatitis crónica, cirrosis, y que no tienen altos valores de anticuerpos para la hepatitis A, mejor los vacunamos otra vez. También puede ser ya una vez que uno sospecha que mi familiar ha estado, digamos, en los veranos, antes de la pandemia, reunidos generalmente en las piscinas donde el agua no es muy segura, que digamos, y los niños son asintomáticos, pero pueden ser los portadores de la infección.
Entonces el agua es uno de los principales vías de infección. Esta está indicada en todos los individuos que no han sido vacunados previamente, que han estado expuestos a un caso de hepatitis A serológicamente confirmada. Con la finalidad de ser efectiva, debería ser administrada entre 2 semanas, de las 2 semanas de exposición. Individuos sanos entre 1 a 40 años, la inmunización activa con vacuna para hepatitis A. Individuos mayores de 40 años, pacientes con enfermedad hepática crónica o inmunosupresión, y los pacientes que tienen una necesidad de inmunoglobulina anti-A cuando la hepatitis A se ha producido, y cuando se ha producido nosotros tenemos necesidad de ser notificables para ver después las estrategias de prevención en esa zona. Bien, nos vamos de frente hasta la hepatitis E, la última que está dentro de nuestro abecedario. ¿Por qué? Porque es muy similar a la hepatitis A. También es un virus RNA, ¿no? Es el virus de la hepatitis A, es de la familia de Paviridae, un poquito mayor, de mayor tamaño que el virus A, ¿no? Existen también algunos genotipos, algunos que están solamente en humanos, otros que están en algunos animales, ¿no? Los virus de la hepatitis E 1 y 2 básicamente están en humanos, ¿no? Esta enfermedad es endémica en países en desarrollo y tropicales. Su transmisión es igual que la de la hepatitis A entérica, se tiene que comer, se tiene que pasar, generalmente con el agua. La fisiopatología tiene un grado de injuria leve, algunas son características de una hepatitis aguda, ¿no? Como habíamos visto en la hepatitis A. ¿Qué pruebas tenemos para confirmar el diagnóstico? Es el anticuerpo del virus de la hepatitis A, nuevamente IgM, ¿no? Que nos indica que tiene una infección aguda activa. Pero si es IgG, ya es un marcador de infección pasada. El virus E, ¿no? Puede detectarse por PCR. Es un examen muy importante, que es definitivamente el último que define, digamos, si hay dudas con respecto a los anticuerpos previos, ¿no? Se hace detección en las deposiciones, porque por ahí se evacúan los virus, y tiene muestras, también en muestras de sangre, la fase prodrómica y hasta 3 meses después del inicio de los síntomas. La biopsia hepática no es necesaria, ¿no? Pero si se hace una biopsia hepática va a ser característica por una necrosis en parche. No hay vacunas para esto por el momento. Se caracteriza clínicamente porque tiene un periodo de incubación de 2 a 8 semanas. En la mayoría de enfermedades se autolimita con recuperación completa. El problema más importante de esta hepatitis es para las mujeres gestantes. Estas mujeres gestantes, si contraen la enfermedad, la hepatitis C, tienen un alto riesgo de mortalidad, tanto para la madre como para el feto. 25% tienen alguna de estas patologías. Los individuos afectados no se vuelven portadores ni desarrollan hepatitis crónica, a diferencia de los otros virus como la B y la C, y muy similar a la A, no desarrollan cronicidad. Entonces ahora sí regresamos nuevamente a nuestro abecedario. La hepatitis B siempre ha sido un problema, ¿no? Y a pesar de que fue identificada, hasta el momento no podemos hablar de curación. Podemos hablar digamos, de retardar, podemos hablar de que una hepatitis crónica
la podemos detener, pero no podemos desgraciadamente de hablar de curación total. Y eso lo vamos a ver por qué. Primero veremos el patógeno, es un virus de la hepatitis B, que es un virus DNA. Hasta el momento todo lo que hemos visto son virus RNA. Este es un virus DNA. Y por eso se dice que es un hepatnavirus. El DNA está metido en este nombrecito. Es un virus que tiene doble cadena de este ácido nucleico. Su transmisión generalmente tiene varias: sexual, parenteral y perinatal. Su incubación es larga, de 1 a 6 meses. Tiene varios genotipos. Los genotipos tiene 8 genotipos. ¿Qué significa genotipos? Que son variantes del mismo virus con diferentes características. Así como ahorita tenemos este otro virus, que ya tenemos el virus Delta que ahorita activamente, este tiene varios genotipos. La fisiopatología de la necrosis es la necrosis del hepatocito, que es básicamente por acción directa, o sea, este sí tiene una acción directa porque se mete al virus y puede conducirlo a la necrosis de frente. Y además es mediado por un sistema inmune, ¿no? Del ataque de los linfocitos CD8 y linfocitos T. La prevalencia con la vacuna para la hepatitis B desde el año 1991, los porcentajes de hepatitis aguda en los Estados Unidos han declinado aproximadamente del 82%. Este dato es, digamos, tomado generalmente desde este año del 91, porque las primeras investigaciones y las primeras vacunas fueron detectadas y aplicadas en los Estados Unidos. Después, ya cuando esto se ha hecho posible, se ha comenzado ya a tener estadísticas de cada país. ¿Cómo evoluciona esto? Puede evolucionar en forma asintomáticos y se resuelve espontáneamente, ¿no? Sin embargo, ¿no? Los adultos, en el 5%, y el 90%, ojo, de los infantes recién nacidos de madres positivas para el virus B desarrollarán hepatitis crónica, ¿no? Esto es importante para que lo recuerden. Repito esta situación. Mayormente, el 80% aproximadamente de los pacientes que tienen una hepatitis B pueden resolverse espontáneamente. Pero un porcentaje, ¿no?, de estos adultos puede ir hacia la cronicidad, 5 al 10%. Pero si esta infección se da en un niño recién nacido cuya madre sea positiva para la hepatitis B, van a desarrollar, de hecho, una hepatitis crónica. Los crónicamente infectados van a ser portadores asintomáticos que pueden ir infectando a otros pacientes si es que dona sangre o dona órganos, ¿no? O pueden llegar por sí mismos a cirrosis, y la cirrosis es siempre un campo propicio para desarrollar un carcinoma hepatocelular. Esta es la historia de cómo llega una infección viral a un carcinoma hepatocelular. Y de hecho, la hepatitis B es el virus en el cual se ha demostrado la relación casi directa con el cáncer hepático. Bien, nosotros tenemos esta figurita que es importante para la cuestión de los marcadores y de la serología que nos envían y que nos hace problemas en el diagnóstico cuando queremos interpretarlo.
Básicamente, esta hepatitis B tiene una conformación, digamos, si lo queremos simplificar, en la parte externa y la parte interna. Aquí en la parte externa es lo que tenemos nosotros, el antígeno de superficie. Ya en la parte interna, que es el núcleo, tenemos los otros. Tenemos el DNA viral, tenemos el core, ¿no? Tenemos el E, la DNA polimerasa, y esta capa de lípidos que protege a la parte interna. Generalmente el virus es detectado por su antígeno de superficie. Si el paciente tiene un antígeno de superficie y un antígeno core, que se demuestra por el anticore, ¿no? El core y el antígeno de superficie, este paciente tiene una hepatitis aguda, ¿no? Si tiene un DNA mayormente aguda, ¿ok? Entonces, mientras más factores de este esquema tenga, el paciente tenga de todas maneras una hepatitis aguda. Esto lo vamos a ver un poquito más atrás. Bien, la infección aguda, ¿no? Viene el virus y tiene una respuesta celular que daña la célula. Los hepatocitos infectados tienen péptidos sobre superficie. Estos péptidos son detectados por linfocitos. Las células T, CD8 del sistema inmune que atacan los hepatocitos infectados. Se produce una inflamación y destrucción de los hepatocitos. En la infección crónica, el virus se mete a la célula y los mecanismos de defensa de este tipo no lo aclaran, no lo borran. Entonces produce una inflamación persistente que va a llevar a necrosis, ¿no? Alteración de las células, algunos se regeneran, otros van a cirrosis, displasia y por último a hepatocarcinoma. La infección crónica se debe también a la persistencia del genoma viral episomal, el DNA circular covalente cerrado, cccDNA, ¿no? Esto también es muy importante. Y esto es lo que yo le había adelantado previamente, que nosotros no podemos decir, hasta el momento no podemos entrar a sacar a este DNA que está en el virus, dentro del núcleo del virus. Porque en cualquier momento se puede nuevamente, si falla el sistema inmune en un paciente que tiene una cronicidad y que le estamos tratando con los antivirales que están actualmente haciéndose conocidos, ninguno de ellos puede entrar a la parte central de la célula. Y además que esto no sucede, ¿no? Solamente en una célula, sino puede tener en varias células. Este es más o menos el esquema de un hepatocito que va a ser atacado, ¿no? Ya con la evolución de la investigación sobre el virus de la hepatitis B, nosotros podemos, con estos medicamentos que están ahora, bloquear la entrada, ¿no? Bloquear acá la entrada, porque viene el virus, necesita unos receptores acá para que lo trasladen hacia adentro de la célula, ¿no? Aquí podemos actuar. Un punto para actuar. Se va a comenzar a transformar dentro de la célula, se le quita toda esta parte externa y va a entrar hacia el núcleo, ¿no? Aquí también podemos nosotros actuar, ¿no? Con inmunoglobulinas. Se mete al núcleo, ¿no? Y en el núcleo primero
va a comenzar a hacer otros virus, ¿no? Se va a unir a otras cosas en la parte viral, en la parte del núcleo viral, ¿no? Y es acá donde está el famoso cccDNA, ¿no? Aquí está adentro, ¿no? Nosotros todavía no podemos actuar totalmente, ¿no? Pero podemos actuar acá, inhibidores de la formación de esta parte, pero no lo podemos sacar. Bien, después de aquí sale, se vuelve nuevamente a comenzar a formar y a hacerse, digamos, nuevamente como entró, ¿no? Pero ya no es uno que entró, sino ahora son varios, yo diría cientos, ¿no? Que van a meterse algunos al sistema retículo endoplasmático. Aquí, antes de que se unan, también podemos nosotros impedir que sigan avanzando la situación de cronicidad. Aquí están los inhibidores de ensamblaje de los núcleos, ¿no? Los núcleos con la cápside, esta parte, o sea, se tiene que encapsular. Nosotros acá también podemos inhibir este proceso con inhibidores de la polimerasa. Aquí, inhibidores de la entrada. Aquí, inhibidores de la polimerasa. Bien, si el proceso sigue, al final van a ser descargados una buena cantidad de nuevos factores en la sangre de contaminación. Y esto es todo el ciclo de la célula hepática que ha sido contaminada, ¿no? El problema está acá. Este cccDNA, ¿no? Le da la cronicidad, pero nosotros de alguna forma todavía no lo podemos hacer, pero sí hay algunos puntos que hacen que esto disminuya grandemente y que la carga viral de estos pacientes no sea suficiente como para dar síntomas, ¿no? De todas maneras, una de esas cosas es que nosotros, hasta el momento, si tienes hepatitis B, no puedes donar sangre. Bien. ¿Cómo vamos nosotros a identificar serológicamente la enfermedad del virus de la hepatitis B? Por en la fase de infección aguda y en la fase de infección crónica. El antígeno de superficie es el primer marcador de infección viral aguda. ¿Por qué? Esto denota la presencia de estos viriones que están ahí ya circulando. Cuando tú tienes esos marcadores de antígeno E, de la hepatitis B, tú dices que este paciente está arrancando y es la fase más infectante del paciente. Cuando creas el core, el anticore IgM, esta infección es aguda. Pero si tienes el core con IgG, la infección ya es pasada. Y este marcador puede ser el único que quede. A pesar de que este antígeno pueda crear anticuerpos, este anticore puede quedar ahí como una marca de vida. Si el antígeno de superficie crea un anticuerpo, ya es una etapa de recuperación. No va a permitir que entre otro virus de la hepatitis B. Solamente la presencia de antígeno de superficie no indica si es aguda o crónica. Tiene hepatitis, pero no sabemos si tiene un cuadro clínico agudo, por supuesto que le vamos a decir que es aguda. Pero si no tiene cuadro clínico y no tiene sintomatología específica, ¿no? Solamente esto no. Tenemos que recurrir a los otros, ¿no? Si tiene el E, que no lo ha creado el anticuerpo, o no ha creado el anticuerpo para la parte superficial, ¿no?
¿Qué pasa con la infección crónica? La forma crónica del virus se caracteriza por tener siempre el antígeno en superficie. ¿Acompañado de quién? De el antígeno para el E cuando no tiene anticuerpos. El core ya hemos dicho que está siempre presente. El nivel del virus DNA en sangre se relaciona también con la infectividad. Y si el anticuerpo contra el antígeno de superficie es negativo, no, este paciente siempre está con una hepatitis crónica, porque no ha creado anticuerpos. Cuando crea anticuerpos, ya esto está en recuperación. ¿Quiénes crean anticuerpos? El antígeno E crea anticuerpos. Anticuerpos contra el antígeno en superficie. El core solamente se identifica por esto, ¿no? Pero esto siempre es IgM en la etapa aguda, IgG en la infección pasada. Creo que si fijan esto, no van a tener problemas de diagnóstico para las cuestiones posteriores de diagnóstico diferencial, sobre todo para la hepatitis B. Verán que en la hepatitis C es mucho más fácil el diagnóstico. Entonces, el virus B es un virus que es considerado siempre un problema de salud pública a nivel de salud mundial. Cerca del 30% de la población mundial tiene una evidencia serológica de una infección. Actualmente o previamente, como por del virus, y aproximadamente 400 millones de personas cursan con una infección crónica, ¿no? Bueno, ya en algunos otros reportes más adelante, más cerca, dice que esta cantidad ha ido disminuyendo como, digamos, consecuencia de la vacunación. ¿Ve? Esta parte de prevalencia es distintas en zonas de menor, digamos, cuidados sanitarios, siempre es más alta que en otras zonas donde la parte sanitaria es mejor, sobre todo si tienen disponibilidad de vacunas. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos la prevalencia ha disminuido después que se inició la vacunación en 1991, prácticamente bajó de 100%, ha bajado prácticamente el 85%. En el Perú tenemos una endemicidad variable, de acuerdo a nuestro territorio. Es alta en algunas partes, mediana en otras y baja en otras. En algunas zonas también existe el virus D. El virus Delta, ¿no? Si se asocia con el virus de la hepatitis B, tenemos un problema mayor de infección y de evolución. Esto puede ser, digamos, una situación de una necrosis aguda, insuficiencia hepática y muerte, ¿no? Eso está de acuerdo, tiene alguna relación con la historia de Perú. Bueno, lo que todavía creo que algunos de ustedes de repente no nacían, se produjo un conflicto con Ecuador. Las tropas peruanas se fueron a la frontera con Ecuador, que si alguien conoce esa zona, es una frontera que prácticamente selvática en buena parte. Bueno, la consecuencia hasta el final era que las bajas peruanas no eran porque los ecuatorianos tenían buena puntería, sino que la mayor parte de los soldados, como ustedes conocen, ¿no? Eran jóvenes de provincias, sobre todo de ahora vamos a ver el mapa, venían de provincias que tenían hepatitis crónica, que ni siquiera sabían. Y entonces la mayor parte de las muertes fueron porque se le adicionó el virus Delta. Y el Delta los mató, más que las balas. Bien, la siguiente es justo
para que se conozca, digamos, esta es la zona selvática donde hay mayor incidencia, ¿no? Y aquí está el delta, ¿no? Aquí, y todo esto que significa esto está el delta, ¿no? Aquí, en algunas zonas las más claras de este tipo, la endemicidad es de 2.7%. En estas zonas de acá, Ayacucho, Cusco, ¿no? Es donde hay Abancay también. Abancay, Ayacucho, Cusco. Son de donde todavía hay grandes nidos, ¿no? Y donde debemos y hemos hecho realmente campaña para vacunación. ¿Ok? Ustedes saben que para el diagnóstico de alguna enfermedad también consideramos la procedencia, ¿no? Consideramos la edad, consideramos el sexo, consideramos el problema de la procedencia. Si tienen algún paciente que tenga hepatitis, ¿no? Generalmente también lo que pasa es que todos estos pacientes de provincias, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades migran, ¿no? Migran a Lima o migran a las otras ciudades, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos todo el mapa. No hay provincia que no la tenga, no hay provincia limpia, ¿no? Aquí en la selva hay mayor endemicidad, todo esto. Alguien dijo que de repente esta hepatitis era por los mosquitos, porque aquí lógicamente hay mosquitos. Si saben que los mosquitos pican y después pican a otro. Llevan con una gota de sangre probablemente, podemos contaminar. Bien. ¿Cuál es el curso clínico? Ya dijimos previamente, ¿no? La hepatitis subclínica en el 70% de los casos. La hepatitis sintomática, 30% de casos. ¿Cuáles son los síntomas principales? Fiebre, rash de la piel, artralgias, mialgias, fatiga, náusea, anorexia, ictericia, dolor en cuadrante superior derecho. Eso realmente es una situación que cualquiera que sepa algo nada más de medicina le va a decir, ah, caramba, tú tienes síntomas de hepatitis. Un poco menos frecuente y que sí, aquí sí podría ser alguien más especializado, va a identificar que tiene manifestaciones extrahepáticas, como la poliarteritis nodosa, enfermedad glomerular, manifestaciones cutáneas, reumatológicas, hematológicas y neurológicas, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Llegue a conocerse para ver el curso clínico, ¿no? Felizmente hay un porcentaje para los médicos y para el paciente que es totalmente asintomático y cursa también con buena evolución. A largo plazo, el virus de hepatitis B, es responsable de una cirrosis de la presencia o el final de una enfermedad crónica de hígado, la cirrosis. Y la cirrosis es un campo siempre propicio para que un carcinoma hepatocelular se inicie. Manifestaciones extracelulares, ya hemos dicho, ¿no? Problemas renales, problemas de poliarteritis nodosa. Y algunas otras que también tienen que ver con problemas de sangre, como la anemia plástica. Uno puede tener control de algunos pacientes, ¿no? Que tienen una enfermedad hepática crónica, asintomática, y de repente se reactiva porque se pueden dar medicamentos de inmunosupresión que bajan las defensas y reactivan la hepatitis. Posteriormente a la hepatitis, uno puede tener fatiga, debilidad, náusea, pérdida de apetito y todavía puede seguir el dolor en el cuadrante inferior derecho, pero felizmente esto resulta pasajero.
A ver. Hablamos en algún momento que teníamos que podía llegar a insuficiencia hepática aguda. ¿Qué significa esto? Un rápido empeoramiento de la función hepática, saltando en alteraciones en problemas de coagulación y problemas de encefalopatía en individuos sin enfermedad hepática persistente o en cirróticos, ¿no? Un ejemplo básico es la que se produce no por virus, sino por medicamentos, ¿no? Por medicamentos, ¿no? O tóxicos. Clasificación: insuficiencia hepática subaguda y fulminante. La subaguda se inicia dentro de las 26 semanas. La fulminante inicia primero con encefalopatía sin ser cirrótico dentro de las 8 semanas del inicio de los síntomas. Y la insuficiencia hiperaguda solamente le basta una semana. ¿Qué significa insuficiencia hepática? Que el hígado no está funcionando adecuadamente. ¿Qué causa insuficiencia hepática aguda? Estos virus, el A, el B y el E, como he dicho, que de primera intención, que son asintomáticas, ¿no? Si esta hepatitis viral, cualquiera de estas, se le añade una coinfección, o sea, otro virus, ¿no? O se van sumando, ¿no? Más virus, ¿no? Virus B, virus delta, tengo virus B, se le agrega el delta, e incluso se le agrega el virus A, tenemos ya un problema de superinfección. Alguna sustancia como acetaminofén. Tal vez con esto comenzó la historia de la insuficiencia hepática aguda, ¿no? Hubo un tiempo en Inglaterra que estaba en la moda del rock, los primeros rocks, que las chicas querían ir a verlos, pues digamos los Beatles. Y bueno, a algunas familias no les gustaba que fueran allá, pues, ¿no? Y ahí después la consecuencia, ¿cuál era? Que las niñas se tomaban una Coca-Cola y se tomaban una cantidad bastante apreciable de pastillas de acetaminofén, y esto fue la causa principal de insuficiencia hepática aguda. Los hospitales se llenaban de esto, ¿no? Bueno, estos son algunos otros: anticonvulsivantes, antibióticos, antifúngicos. Todos conocen que el alotano puede ser también un problema que daña el hígado. Lógicamente el alcohol y la cocaína también entran dentro de los elementos que pueden producir al final una insuficiencia hepática aguda. Cualquiera de las toxinas, la aflatoxina, que es un derivado de algunos hongos que se meten en los hilos y se alimentan de los granos, pero van a tener usted toxina como defensa y como envenenamiento de las personas. La Manita phalloides, que es otro hongo, también llamado casquillo de la muerte. Problemas vasculares como el Budd-Chiari y la hepatitis isquémica, ¿no? Que va a producir muerte celular, ¿no? Y, digamos, insuficiencia hepática. En el embarazo, algunos van muy mal con síndrome de HELLP, el hígado graso agudo del embarazo, que produce una serie de trastornos, y algunas otras condiciones autoinmunes como hepatitis autoinmune agregada, ¿no? Digamos, a otro tipo de enfermedades que hacen que el hígado ya no esté funcionando adecuadamente. Y cuando hay alguna enfermedad por depósito, como ejemplo la enfermedad de Wilson. ¿Cuáles son las características clínicas? Comienza con encefalopatía, comienza con la ictericia. La encefalopatía es básicamente la alteración en el estado mental, asterixis, y síntomas de edema cerebral que incluyen náuseas y vómitos del tipo de edema cerebral, ¿no? Vómitos explosivos, y siempre el paciente tiene alguna alteración en la cuestión mental. Se confunde con mucha facilidad, no responde a las preguntas, ¿no? O no sabe dónde está, ¿no? Todos son síntomas de edema cerebral.
insuficiencia hepática fulminante. Bueno, ahora pasamos al delta. El delta, como repetimos varias veces, el delta es una partícula viral incompleta. Un virus RNA con una sola cadena defectuosa. Siempre requiere de el virus de la hepatitis B, el antígeno en superficie, para ingresar a las células. Necesita ayuda para hacer daño, ¿no? Se transmite sexual, parenteral y perinatal. Periodo de incubación, 1 a 6 meses. En la superinfección, de 1 a 2 semanas. Tiene una clínica similar a la infección aguda por hepatitis B. La coinfección con hepatitis B lleva a una hepatitis aguda más severa, y la superinfección con hepatitis B incrementa el riesgo de cirrosis y acelera la progresión. Prevención, básicamente profilaxis, preexposición con la vacunación activa, posexposición, vacunación activa también contra la vacuna, más la vacunación pasiva con inmunoglobulina, ¿no? Aquí solamente la vacuna conocida, una vacunación contra la hepatitis B, pero si esto necesitamos nosotros, digamos, tener una mayor protección, porque, digamos, yo me inyecté o me dieron una sangre que tenía virus B, ¿no? Mejor lo vacuno si no estoy vacunado, más le pongo inmunoglobulina contra el virus B. Medidas generales, ya el lavado de manos, el cuidado de las heridas. Por las heridas puede entrar, ¿no? Tiene que llegar a la sangre. Sexo seguro, cualquier secreción con una persona que tiene hepatitis crónica B nos puede contaminar. Y hay que estar pendiente si la madre, cualquier gestante, es o no portadora de antígeno en superficie, porque si es así, tenemos que estar atentos a vacunar al infante y seguir el esquema de vacunación. En estos infantes se aplica este tipo de vacunación activa más pasiva. Esto es más o menos la historia del tratamiento. Fíjese en el tiempo, ¿no? En el 91 se comenzó a vacunar, pero siguió el tratamiento, ¿no? Primero interferones, después la mibudina, después adefovir, después interferón pegilado más entecavir, después tenofovir, después tenofovir, que tiene una serie de medicamentos con algunas variaciones, ¿no? Y tenemos ahora la cuestión de la vacuna siempre y tratamientos antivirales. Cualquiera de estos antivirales se van a combinar y eso tiene mejor efecto, ¿no? La telbibudina, la del tenofovir, ¿no? Entecavir son los medicamentos que actualmente se están empleando. Bueno, aquí están estas situaciones, la que acabo de decir, para no repetir, simplemente interferón, la mibudina, adefovir, entecavir, tenofovir. Algunos, como esto, probablemente ya fueron retirados del mercado, no, pero que pueden ser tóxico renal. Por último, la hepatitis C. La hepatitis C es una infección causada por el virus de la hepatitis C. Es un virus RNA, un periodo de incubación promedio de 2 semanas a 6 meses. En la hepatitis viral aguda puede que durar hasta 6 meses después de la exposición. Una crónica persiste más allá de los 6 meses. Esto de los 6 meses, ¿no? Es simplemente un límite que le ponen, ¿no? Yo puedo catalogar hasta los 6 meses y lo digo, no, todavía tiene una infección aguda. Pero pasa los 6 meses, ya definitivamente ya lo tengo que calificar como una hepatitis crónica. Se calcula que el 3% de la población mundial ha sido infectada por el virus C y que existen 170 millones de portadores crónicos. El 75 al 85% de los pacientes desarrollarán hepatitis viral crónica. Esto es al revés, ¿no?, de lo que es la hepatitis B. La hepatitis B, al revés, 85% se van a curar y no van a hacer cronicidad.
Y aquí el 85% van a desarrollar hepatitis crónica. Los grupos de alto riesgo son los usuarios de drogas intravenosas, los individuos que tienen el virus B o el HIV que les baja las defensas, ¿no? Y se pueden hacer una superinfección. Como en otros casos, los prisioneros en las cárceles, ya saben ustedes que hay muchas formas de contaminación en las cárceles. Estos individuos nacidos de 1945 a 1965 son herederos de lo que se llaman baby bomb, después de la bomba atómica, ¿no? Todos estos pacientes se han visto que en algún momento han tenido hepatitis crónica y en ellos varios han desarrollado un cáncer de hígado. Los receptores de transfusiones de sangre y de trasplantes de órganos, antes de 1992 se comenzó el tratamiento. La transmisión generalmente parenteral, intercambio de agujas entre los drogadictos, punturas accidentales o no entre los trabajadores del centro de salud, por transfusiones, por diálisis, por trasplante de órganos. A diferencia de la hepatitis B, el contacto sexual es más raro, ¿no? Y el perinatal ya se ha hecho también frecuente, pero este último recientemente. Antes decía que no había una transmisión perinatal. Puede tener un curso agudo o un curso crónico. Asintomáticos, ¿cómo cursan? Este es otro problema, ¿no? Puede pasar desapercibido porque el 80% no tiene síntomas. Cuando son sintomáticos, puede compartir todo lo que significa hepatitis de otro tipo. Igualito, malestar general, fiebre, mialgia, artralgia y dolor cuadrante en cuadrante superior derecho. También produce náusea, vómito o diarrea. E ictericia cuando existe mucha retención de bilirrubina. También tiene síntomas extrahepáticos, hematológicos, crioglobulinemia, renales, glomerulonefritis, rheológicos, poliarteritis nodosa, dermatológicos y vasculares. Curso crónico visto especialmente en mayores de individuos asintomáticos, cerca del 85% de la enfermedad no puede ser diagnosticada y el tratamiento puede ser retardado o nunca iniciado porque están en estado de portador. Los gallegos siempre son inespecíficos, ¿no? La fatiga porque estoy muy cansado, porque me duermo o algo por el estilo, ¿no? Y cuando le haces algún análisis por cualquier otra cosa, tienes unas transaminasas elevadas, ¿no? De promedio, con la crónica tiene una transaminasa de 100, 120. Entonces te pones a pensar, caramba, ¿de qué será eso? Es como jalar el hilo de una madeja y así vas a llegar al diagnóstico de un curso crónico de hepatitis. Entonces, ¿cuál es la evolución hacia la cirrosis? Cerca del 25% de los casos, después de 25 años de infección. O sea, el curso de su evolución es largo, el camino es largo para este virus para que llegue a la cirrosis. El diagnóstico se basa básicamente en la presencia de esto, anticuerpos contra el virus C. Esto que está acá no es una parte de respuesta que hace cualquier sujeto para una infección. Crea un anti, ya tiene anticuerpos para la hepatitis C. El anticuerpo para la hepatitis viral C solamente significa que existe en el examen que tengo. Positividad de anticuerpo es hepatitis C. Tanto por radioinmunoensayo o por ELISA, ¿no? Puede ser en la parte crónica o en la parte aguda. Para eso sea el PCR, ¿no? Que los anticuerpos van a ser positivos. Si el PCR es positivo, hay una infección activa. Si el PCR es negativo, no hay infección. Se denomina varios genotipos también. Y luego tienes alteración de las pruebas de función hepática y la biopsia. Bien,
la finalidad del tratamiento, básicamente, felizmente en este caso sí podemos hablar de cura, ¿no? La terapia que hemos hecho nosotros mismos, no sé, ya en el país estamos hablando ahora, ¿no? Tenemos un porcentaje con los medicamentos de lo que se llama una respuesta virológica sostenida, ¿no? Que significa una erradicación y una cura, ¿no? En anteriores, no, este es un virus que ya tiene algunos años realmente, entonces se elegía en base, el tratamiento se elegía en base al genotipo, qué tipo de genotipo A, genotipo B, tiene o no tiene una carga viral bastante importante, si ha respondido mal a otro tipo de tratamiento y si tiene o no fibrosis hepática. Esto ya está pasando a la historia, ¿no? Porque comenzaron a hacerse una terapia incluso de multidrogas, ¿no? Para tratar de combatir esto, pero ahora estas multidrogas se están haciendo un buen efecto, ¿no? Solamente con terapia por vía de tabletas. Nosotros comenzamos a tratar con inyectables 3 o 4 veces por semana, subcutáneas, ¿no? La combinación de los antivirales de acción directa, esto ya es actual, antivirales dirigidas a inhibir las proteínas, ¿se acuerdan? Decíamos inhibidores de las proteasas, ¿no? ¿No? Si se ligan que se ligan al virus C, son esenciales para el ciclo de replicación del virus. Por ejemplo, acá hay una combinación, ledipasvir con sofosbuvir por 8 a 12 semanas. Antes el tratamiento era por 6 meses, ahora es 12 semanas. Así avanza la ciencia, señores. Bien, espero no haberlos aburrido, no haberlos cansado y espero también que hayan comprendido algunos elementos básicos de lo que significa hepatología en relación a hepatitis. Muchas gracias por su atención. Nos hemos pasado unos minutos. Creo que hemos cumplido, digamos, estrictamente el horario que nos han encomendado. Muchas gracias. Bien, están cerrando la atención. Okay. Cerrar. Doctor, dele clic a las 3 rayitas y ahí va a detener la grabación. Acá arriba, ¿no? Sí. Ya, ahí. Y detener grabación. Detener grabación.